En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, jueves 14 de abril del año 2022, jueves de la Semana Santa. Hace un momento oíamos una de las celebraciones que correspondía a este jueves santo, que es la misa crismal, donde se hace la renovación de las promesas sacerdotales y la bendición de los óleos, el óleo o el aceite de los enfermos, de los catecúmenos y el santo crisma. Por la tarde, ya en vísperas del día viernes, se hace la misa vespertina, que corresponde a la Cena del Señor en jueves. Daremos lectura, pues, a este jueves que corresponde al ciclo C. La antífona de entrada está tomada de la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos. La primera lectura está tomada del libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8 y versículos del 11 al 14. En aquellos días, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junten con los vecinos y elijan un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rozarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esa festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Este evento que nos platica el libro de Éxodo nos habla precisamente de cómo debe de ser esa cena. Para este pueblo, para esta lectura,
Esa cena fue la última cena que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. De ahí venía la liberación. De ahí venía la libertad para el pueblo. Ese es mucho significado, si así lo queremos tomar, y si lo queremos trasladar a la celebración del día de hoy, que es la Cena del Señor. Vemos también que el Señor está teniendo esa última cena antes de la liberación del pueblo. ¿Cómo es que están cenando ellos? Un cordero o un cabrito, sin defecto, y que debe de ser preparado conforme al número de personas que lo van a cenar. Debe de ser una cena perfecta. Todos aquellos que se sienten van a compartir la mesa. Y también da otra serie de indicaciones. Deberá ser asado. Comerán pan sin levadura, o sea, sin sabor. Y aparte, hierbas amargas. Comerán a toda prisa. Son partes de las indicaciones que Dios le da a Moisés y a Aarón y que a su vez deben de transmitirlo al pueblo. De esta manera, y esa señal de la sangre, esa sangre derramada por el Cordero, va a servir también como esa seña para las casas. Esa seña en la que Dios, cuando baja a castigar al pueblo de Egipto, pasa de largo porque ve que allí fue inmolado el Cordero. Ve que allí están haciendo las instrucciones que Dios pide a su pueblo. Esto mismo es lo que nos pide el Señor para la última cena de su Hijo Jesucristo. Esa sangre derramada, esa sangre que va a ser tomada, esa sangre que va a significar la liberación de su pueblo. De la segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunció la acción de gracias. Lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. En este pasaje tomada de la carta a Corintio de parte de Pablo, vemos básicamente que es la instrucción de la Eucaristía. Aquí es donde Jesucristo, el día en que instituye la Eucaristía, en esta cena del Señor, que es donde se instituye ese memorial, ese recuerdo, nos lo recuerda Pablo. Más adelante lo leeremos en el Evangelio de Juan. Pero aquí Pablo lo toma y lo dice de una manera muy directa. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Eso que Pablo transmite y que el Señor Jesús se lo transmitió en esa entrada a Damasco, en esos 3 días en que Pablo estuvo ciego, no comía, no dormía ni bebía agua, es la revelación que Jesucristo nos debe de también tener para nosotros. A Pablo se le reveló que era aquel que perseguía a los del camino.
nosotros probablemente hagamos lo mismo, persigamos a nuestros hermanos. Sin embargo, esta noche, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? El Evangelio, las palabras que yo recibí del Señor, es lo mismo que yo les transmito a ustedes en este momento, el día de hoy. Y aquí es donde Pablo reconstruye la acción de gracias de la Eucaristía, reconstruye el memorial que debemos de darle a nuestro Señor Jesucristo por haber sido entregado, por haberse entregado, por ser ese Cordero inmolado para la salvación, como lo dijo Moisés, como lo dijo Dios a Moisés y a Aarón, va a ser el Cordero que va a llevar a la liberación a su pueblo. Aquí Pablo nos lo recuerda y nos lo dice. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en la jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar a mí? ¿Me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. En esta lectura que Juan nos propone, que la Iglesia nos pone en esta Cuaresma, en este Jueves Santo de la Cena del Señor, vemos cómo es que Jesús, aparte de instituir ya la Eucaristía, como Pablo nos lo dijo en esta segunda lectura, instituye también el servicio del uno con el otro y del uno al otro. Jesús en varias ocasiones dijo: no he venido a que me sirvan, sino a servir. Aquí da ejemplo, y da ejemplo de servicio limpiando los pies, algo que en aquel entonces estaba exclusivamente dado para los esclavos, para aquellas personas
que tenían una condición muy humilde o que definitivamente era un elemento o una acción en la que muchas veces se humillaba a la persona que hacía este ejercicio de lavarle los pies a los demás. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Cuando llega con Pedro, Pedro le dice: no nada más me vas a lavar los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús les hace esa observación y les dice: ustedes ya están limpios. Ustedes no necesitan más que lavarse los pies. También, ¿por qué era costumbre lavarse los pies al estar en una casa o al llegar en una casa? Porque en aquel entonces la forma de ir de un lugar a otro era caminando, en sandalias. Y los caminos normalmente eran polvorientos. ¿Qué es lo que hace el lavarse los pies? Entrar limpios en la cena, estar limpios en la presencia del que es dueño de la casa y sobre todo quitarse el polvo del camino, quitarse la suciedad del camino. Aquí Jesús, con este ejemplo y tomando en cuenta que Juan habla de mucho simbolismo, habla de cómo en esta acción, aparte del servicio, también les dice: límpiense de las cosas del camino, de las cosas del mundo. Ustedes ya están limpios. Ustedes nada más necesitan limpiarse, lavarse aquello con lo que tocan este mundo, el polvo de este mundo. Eso es lo único que necesitan, limpiarse. Otra cosa que podemos ver en este evangelio es cómo Jesús le dice a Pedro: lo que hago ahorita lo comprenderás más tarde. Pedro todavía no estaba al 100% enterado de su misión. Hay que recordar que la misión de Pedro le fue dada después de la resurrección, cuando se le aparece Jesús en el lago, a la orilla, y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces. Al final de cada pregunta le dice Jesús: apacienta a mis ovejas, apacienta el rebaño. Es ahí donde Pedro entiende esta acción, recuerde esta acción del servicio. Pedro, apacienta a mis ovejas. Por eso es que Jesucristo en esta acción nos recuerda también de cómo nosotros debemos de ser para con el hermano, siempre prestos al servicio, siempre prestos a apaciguar al rebaño, a llevar la palabra, a estar atento a las necesidades de los hermanos, para de esta manera ser imagen de Jesucristo. Terminada la lectura del Evangelio y la homilía del sacerdote, inicia el ejercicio del lavatorio de los pies. Aquí es donde ya la liturgia de la palabra termina y la antífona, y la oración colecta del día de hoy, jueves 14 de abril del año 2022, Jueves Santo, jueves donde recordamos la Cena del Señor. En la misa vespertina nos dice: Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.